Hola a todos, hoy en Homemade en Casa preparamos una torta de limón y arándanos sin mantequilla. Esta torta de limón con arándanos, una delicia, súper húmeda y esponjosa, ideal para un cafecito. Y lo bueno de todo es que si no tienes arándanos puedes reemplazarlos por cualquier fruta o no ponerle frutas. Como siempre, todos los ingredientes están en la cajita de descripción debajo. Como les dije antes, esta torta no lleva mantequilla, lleva yogur y un aceite de un gusto neutro. Puede ser aceite de canola o cualquier otro aceite que no tenga un sabor muy fuerte. El yogur puede ser de sabor neutro o de vainilla. Comenzamos batiendo el yogur, que tiene que estar a temperatura ambiente. Le agregamos el azúcar, el aceite, la vainilla y la ralladura de limón. También pueden usar ralladura de naranja si no les gusta el limón. Vamos a batir entre 5 a 7 minutos. Ahora agregamos los huevos, como siempre, de a uno, esperando que se integre cada uno. Mientras batimos, les recuerdo que consideren suscribirse a mi canal si quieren seguir aprendiendo muchas más técnicas de repostería y decoración y recetas para que puedan hacer en su casa. Miren que cada vez somos más. Mientras, por otro lado, vamos a tener ya listos y tamizados todos los ingredientes secos, y de esos ingredientes vamos a tomar 1 o 2 cucharaditas y se lo vamos a poner a la fruta que hayamos elegido, en este caso los arándanos. Esto es un truquito para que la fruta no se hunda al fondo de la torta. Ahora bajamos la velocidad de nuestra batidora y agregamos de a poco los ingredientes secos. También pueden hacer esto a mano en movimientos envolventes. Cuando ya se han integrado todos los ingredientes secos, agregamos con mucho cuidado los arándanos o la fruta que hayamos elegido. Como siempre les digo, no se olviden de seguirme en Instagram, a Homemade en Casa Insta. Volcamos la preparación en un molde de unos 20 a 23 centímetros de diámetro. También yo preparé esta torta y la puse en una budinera para que ustedes vean que también se puede preparar en un molde así. Llevamos a horno de 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit por unos 40 minutos. Ese clavito en el medio del pastel es para que se transmita mejor el calor y se cocine bien parejo mi pastel. Cuando retiramos del horno esperamos unos 10 minutos y después desmoldamos en una reja y dejamos enfriar. Aquí está el que hice en la budinera para que vean, es muy esponjosito. Lo esperamos y también desmoldamos a los 10 minutos. Podemos comerlas así o rociarlas con el glacé de jugo de naranja o limón y azúcar impalpable. Ahora la cortamos para que vean qué rica quedó, es súper húmeda y esponjosa, ideal para tomarse con un cafecito. Es una torta súper fresca y de un sabor muy suave.
No se vayan que ahora vamos a cortar la que hicimos en el molde redondo. Esta también quedó muy rica y para los amantes del arándano esta torta les va a encantar. Si les gustó este video me dan un like y espero consideren suscribirse a mi canal. Los veo por aquí en el próximo video. Bye bye.